Bueno, en esta oportunidad nos toca hablar del tema 3, medidas higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos. Tenemos como punto muy importante las condiciones del personal que manipula los alimentos. El manipulador de alimentos va a cumplir un rol fundamental. ¿Para qué? Pues para reducir la probabilidad de la contaminación en los productos que elaboramos, ¿verdad? Entonces, hay 3 puntos importantes en la condición del personal que manipula los alimentos. Estos son óptimo estado de salud, higiene personal y vestimenta, ¿sí? Vamos a ver el óptimo estado de salud. Cuando hablamos de óptimo estado de salud, significa que yo, como manipulador de alimentos, no tengo que presentar ninguna enfermedad respiratoria, ¿sí? Ni de estómago, y tampoco debería tener heridas o infecciones, ¿ya? Como ven en las imágenes, no debería estar resfriada, no debería estar mal de los pulmones, dolor de cabeza, dolor de estómago o el que haya tenido alguna cortadura, ¿sí? Si yo tengo alguna cortadura o he sufrido algún corte en la cocina, pues ese instante tengo que hacer que me curen la herida y colocarme un guante para luego proseguir el trabajo, pero siempre con un guante. Ahora vamos a ver la higiene personal. Cuando nosotros hablamos de higiene personal, antes de manipular los alimentos debemos realizar un correcto lavado de manos con agua potable y jabón, ¿sí? Para eso vamos a ver estos pasos para la higiene de lavado de manos. Bueno, como hemos visto en el video, esos eran los pasos para el correcto lavado de manos. Otro punto muy importante es que una persona que va a manipular los alimentos debería ducharse antes de ir a trabajar. La ducha diaria debería formar parte de nuestra rutina como manipulador de alimentos. Sí, porque hemos dicho que nosotros podemos ser los vehículos transportadores de los microorganismos a través del cabello, de la piel, sí, o de la vestimenta. Mantener las uñas cortas y limpias siempre. Cuando nosotros vamos a manipular los alimentos, las uñas deben estar cortas, limpias. Si en caso de los varones cuentan o tienen barba, pues tienen que afeitarse la barba, ¿sí? El pelo bien lavado, bien recogido con un gorro o un pañuelo para evitar la caída del cabello. No usar manillas, relojes y anillos ni aretes durante el proceso de la elaboración de los alimentos. Ahora nos vamos con el punto de las vestimentas, ¿sí? La ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos ya que contiene microbios, tierra que proviene de nuestras actividades diarias y pues la indumentaria tiene que ser siempre de color blanco o claro. ¿Por qué? Porque si el uniforme es de color blanco claro, pues podemos visualizar mejor el estado de limpieza del mismo, ¿verdad? Y obvio que tiene que ser única y exclusivamente para esa actividad. Es decir, si yo utilizo un uniforme para ingresar a la cocina, ese uniforme tiene que ser netamente para que yo trabaje en la cocina. No puedo salir a pasear con ese uniforme, no puedo salir a hacer compras con ese uniforme, ¿ya? A eso se refiere. Vamos a ver este videito. Vestimenta correcta para manipuladores de alimentos. Es importante saber que el uso de códigos de colores es por área, siendo claros para la elaboración, azules para la recepción
y verde para la limpieza. A continuación, veremos las partes de la vestimenta correcta. Cofia es un elemento protector que contiene el cabello y evita que caiga sobre los alimentos que se están preparando y las superficies del ambiente de trabajo. Habíamos indicado de la cofia que va a evitar la caída del cabello en el momento que nosotros estemos elaborando los alimentos o elaborando los platos, ¿verdad? Para evitar la caída del cabello justo en el plato del comensal. Barbijo. Se utiliza para evitar la dispersión de microorganismos que pueden alojarse en boca y nariz de las personas, aunque no presenten síntomas de enfermedades. En nuestra actualidad, pues todos los que estamos trabajando con alimentos tenemos que llevar el cubrebocas o barbijo para evitar la contaminación al alimento. Guantes de malla anticorte. Protegen a los manipuladores de posibles cortes. Sin embargo, deben mantenerse limpios y desinfectados, como un utensilio más, dado que la malla tiene mucha superficie y puede reservar la suciedad y los microorganismos. Esta malla para evitar cortes en las manos es muy usada en cocina, sí, pero hay que tener limpieza. Su uso es recomendable cuando se manipulan productos congelados o cuando se trabaja en cámaras a bajas temperaturas. Como no son de un material apto para el contacto con alimentos, siempre deben protegerse con guantes impermeables. Además, debe considerarse su lavado y desinfección, así como el reemplazo frecuente. Guantes para agarrar cosas frías o calientes. Guantes impermeables. Son útiles para proteger las manos de operaciones muy húmedas o frías y para proteger a los alimentos más sensibles de posibles contaminantes que el manipulador pueda aportar en sus manos. Requiere el mismo tratamiento de lavado, desinfección y recambio que se aplica a las manos desnudas. Guardapolvo o chaqueta, con cuello cerrado, mangas, sin bolsillos ni botones. Estas prendas cumplen la función de barrera contra la piel y la vestimenta de calle, y los ingredientes, alimentos y ambientes de trabajo. Por este motivo se busca que sea cerrado. Respecto de los bolsillos, no se permiten para evitar que se guarden elementos que puedan resultar contaminantes, que no sean holgadas. Delantal. Se utiliza como una doble protección, sobre todo en operaciones muy sucias o húmedas. Con su uso se evita el recambio de toda la vestimenta durante la jornada de su trabajo y su consiguiente desgaste. Es importante que los delantales no tengan lazos sueltos que puedan engancharse en equipos y utensilios y provocar derrames o accidentes. Pantalón largo. Esta prenda también sirve como barrera entre la piel y el ambiente de trabajo, por lo que se recomienda que cubra toda la pierna. Zapatos o botas de seguridad y lavables. El calzado debe cumplir varias funciones. Una es la de la barrera, otra de seguridad contra cortes, aplastamientos y resbalones, y una tercera función de higiene, por lo que se requiere que sean de un material que resista las operaciones de lavado y desinfección. Higiene personal. Cuide su aseo, mantenga sus uñas cortas, deje su reloj, anillos, aros o cualquier elemento que pueda tener contacto con algún producto. Utilice la cofia correctamente.
La responsabilidad del manipulador de alimentos. Cumplir con normas de higiene y del local. Usar uniforme limpio y correspondiente. Utilizar barbijo en áreas de elaboración de alimentos. Con este punto acabamos, ¿sí? Son las responsabilidades de un manipulador de alimentos. Cumplir con normas de higiene, cumplir con las normas de higiene personal, local y buenos hábitos. Uniforme siempre limpio y completo. Y siempre utilizar la mascarilla cuando estoy en el área de la elaboración de los alimentos, ¿verdad? Vamos a salir de esto. Perdón. Ahora sí. Y ahora que ya hemos visto cuáles son las condiciones del personal que manipula los alimentos, hemos dicho que tiene que ser óptimo estado de salud, higiene personal y vestimenta, ¿verdad? Entonces nos vamos a otro punto. Ahora vamos a tocar los hábitos higiénicos deseables en un manipulador de alimentos, ¿sí? Nosotros deberíamos lavar prolijamente los utensilios, superficies de preparación antes y después de manipular los alimentos, ¿sí? Lavar prolijamente las vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir los alimentos y utilizar siempre jabón y agua limpia para lavarse las manos. 4. Tomar platos, cubiertos y fuentes siempre por los bordes y cubiertos por el mango, ¿sí? Los vasos siempre hay que agarrarlos de la parte del fondo, no de la parte de arriba. Y las tazas siempre por el mango. Ahora, en los hábitos higiénicos deseables en un manipulador de alimento, pues tenemos el manejo higiénico de instalaciones y equipos, manejo higiénico en el proceso de la elaboración de los alimentos y los requisitos que se piden para los visitantes a la empresa. Entonces, este proceso, el primero que estábamos hablando, para el manejo higiénico de las instalaciones y equipos, es un proceso fundamental. ¿Para qué? Pues para asegurar que nuestros materiales y el lugar de trabajo no sean una fuente de contaminación para los alimentos, ¿sí? Por esto vamos a ver un videito. Métodos de limpieza de utensilios. Para limpiar adecuadamente los utensilios, debes conocer los dos métodos básicos para su limpieza: limpieza manual y en máquina lavalosa. Para una limpieza efectiva a mano se requieren al menos 3 pilas. La primera con agua caliente y jabón líquido, la segunda solo con agua caliente y la tercera con agua a temperatura ambiente y desinfectante. Para llevarla a cabo debes tirar los desechos en los contenedores de basura correspondientes, sumergir la loza en la primera pila y tallarla con una fibra, sin olvidar los bordes. Pasar todo a la pila de agua caliente para enjuagar. Sumergir la loza durante 30 segundos en la tercera pila para su desinfección. Sigue las instrucciones de la etiqueta al agregar líquido desinfectante. Secar al aire las piezas colocándolas en la rejilla. El orden de limpieza debe ser el siguiente: vasos y copas para evitar que se ensucien con grasa, cubiertos, vajilla, utensilios. Al realizar este método, asegúrate de cambiar constantemente el agua de las pilas de lavado y enjuague. Los espacios y orificios de los materiales y utensilios estén libres de residuos. La loza haya sido pulida con un paño limpio, desinfectado y seco, que no desprenda pelusa. La limpieza en máquina sigue los mismos pasos de lavado manual, solo que la máquina lo realiza de manera programada. Verifica que la loza ingrese sin residuos y en el orden de limpieza. La máquina tenga suficiente detergente y secante. La temperatura sea la correcta para cada fase del proceso. La desincrustación consiste en eliminar el sarro que puede alojarse en todos los elementos del servicio. Para realizarla, elabora un plan de desincrustación calendarizado y programa un género por día.
De igual manera, desincruste diariamente la máquina lavalosa. Programa un mantenimiento preventivo de todos los electrodomésticos. El proceso de limpieza se debe llevar a cabo correctamente para evitar problemas de salud en los comensales. Bueno, como hemos visto en el video, perdón, voy a volver. Como hemos visto en el video, entonces nos habla de la importancia de la limpieza en todo el sector de producción, ¿sí? Es decir, yo tengo que limpiar los utensilios, los equipos, las ollas, ¿verdad? Tengo que limpiar el ambiente también para que ese sector quede inocuo, ¿ya? Ahora vamos a hablar del manejo higiénico en el proceso de la elaboración de los alimentos. Cuando hablo del proceso de elaboración, pues significa que tiene que seguir todas estas etapas, ¿verdad? Para un correcto manejo higiénico de los alimentos es indispensable aplicar buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación durante todo el proceso de la elaboración de los alimentos. Por ejemplo, si yo trabajo en un restaurante, pues voy a recibir las materias primas, ¿verdad? Las voy a almacenar, las voy a preparar, luego de prepararlas, pues si cuento con un mostrador, pues las voy a exhibir y, o caso contrario, las voy a almacenar como producto final, las recalentaré y recién va a ir al consumidor. Pero si yo la preparo y la exhibo, recién va a ir al consumidor. Entonces son unas etapas que tiene que seguir, ¿verdad? También tengo que tener en cuenta el orden en la nevera, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un refrigerador en casa, por ejemplo, va a tener estos niveles, ¿verdad? Como la imagen. Entonces, en el nivel 1, en la parte inferior, deberían ir solamente frutas y verduras. Segundo nivel, pescados y carnes. Tercer nivel, lácteos embutidos. Cuarto nivel, comida preparada, es decir, comida que ya está cocinada, la guardamos en tuppers. Y el nivel quinto, tarros pequeños, ¿sí? En el nivel 6, ¿sí? De la puerta, del lado de la puerta, tenemos todo lo que es botellas, ¿verdad? O cajas Tetra Pak, agua, refrescos, leche. En el nivel 7 tenemos mermeladas, mantequillas y en el nivel 8 que dice huevos, quiero aclarar que nosotros no debemos guardar los huevos en el refrigerador, ¿sí? Siempre tenemos que tenerlos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los huevos pueden contener o pueden tener contaminación primaria o de origen, ¿verdad? Es decir, que esté con heces de gallina. Entonces nosotros tenemos que dejar la temperatura ambiente lavadas. Porque cuando nosotros dejamos en el refrigerador, hacemos que esa telita que tiene entre la cáscara y el contenido, que sería la clara y la yema, esa telita delgada, pues se seque. Y al secarse la telita delgada, pues todo lo que estaba en contacto con la cáscara del huevo va a ingresar a la clara y la yema. ¿Ya? Entonces, si este huevito ha tenido todavía restos de heces de gallina, puede introducirse esto a la clara y a la yema. ¿Por qué? Porque en el momento que está en el refrigerador ha ido perdiendo agua y esa telita se ha secado. ¿Ya? Entonces dejo claro que no deberían ir huevos nunca en el refrigerador. Para este último paso vamos a ver este video de buenas prácticas de manufactura y sobre todo tener en cuenta el almacenamiento, ¿sí? Inventarios de PEPs. Nosotros en la cocina usamos primeros en entrar, primeros en salir y eso es lo que les va a mostrar en el video. Almacenamiento de alimentos y rotación de materias primas. El almacenamiento de los alimentos depende del tipo de producto que se va a guardar. El almacenamiento para los productos que no requieran refrigeración o congelación debe ser fresco, seco, ventilado, limpio, separado de paredes, techo y suelo, por un mínimo de 15 centímetros. Se deben utilizar estantes o tarimas para apoyar las materias primas. Estas medidas evitan la presencia de roedores e insectos. La correcta rotación de las materias primas consiste en aplicar el principio: lo primero que entra es lo primero que sale, registrando en cada producto la fecha en que fue recibido o preparado el alimento. El manipulador almacenará entonces los productos con fecha de vencimiento más próxima, delante
o arriba de aquellos productos con fecha de vencimiento más lejana. Esto permite una buena rotación de los productos y descartar productos con fechas ya vencidas. Áreas para almacenamiento de alimentos. Almacenamiento refrigerado. Los alimentos de alto riesgo se mantendrán a temperaturas menores de 5 grados centígrados para evitar la multiplicación de bacterias. Claves generales que deben ser aplicadas. Mantener buena circulación de aire, con temperaturas de 4 grados centígrados. Este debe ser corroborado mediante un termómetro colocado en la parte más caliente del equipo. Evitar almacenar alimentos calientes, para impedir que el equipo entre en zona de temperatura de peligro. Proteger los alimentos, cubriéndolos con papel aluminio, plástico, recipientes a la medida, para así evitar la contaminación cruzada. Chequear las temperaturas de los alimentos y del equipo, en intervalos de tiempo y al azar. Debe ser chequeada con frecuencia y conviene anotar las lecturas obtenidas, al menos una vez por día. Colocar los alimentos en recipientes de superficie lisa, limpios y tapados. Las frutas y verduras no siempre requieren taparse. Para evitar la contaminación cruzada, almacena los alimentos crudos en la parte de abajo y los cocidos o listos para servir en la parte de arriba. El huevo fresco debe conservarse en refrigeración a 4 grados centígrados o menos. Coloca los alimentos que refrigeres, la fecha de elaboración o entrada, e identifícalos para seguir el método de primeras entradas, primeras salidas, y así dar la rotación indicada. En el caso de frutas y verduras, podrás llevar el control según su maduración. No guardes alimentos en latas abiertas o cerradas, ya que con la humedad, éstas se oxidan, contaminando químicamente el contenido. Si tienes sobrante de una lata o necesitas enfriar un producto enlatado, vacíalo a un recipiente adecuado y entonces refrigéralo. En el caso de tener alimentos refrigerados, rechazados o para devolución, debes identificarlos y colocarlos en un área destinada para este fin. Almacenamiento congelado. Área en la cual se mantienen los alimentos congelados a temperaturas menores de 18 grados centígrados, para reducir el crecimiento de microorganismos. Por otro lado, los alimentos congelados deben ser utilizados lo más rápido posible dentro de su fecha de vencimiento. Claves generales que deben ser aplicadas. Almacenar rápido los alimentos, si no serán utilizados de forma inmediata, colocándolos rápidamente en la heladera. Chequear la temperatura, por intervalos y con termómetros bien calibrados. Las lecturas obtenidas deben quedar registradas. Inmediatamente después de recibir los alimentos congelados, guárdalos en el congelador respectivo para evitar que empiecen a descongelar. Cuando almacenes en congeladores horizontales, evita guardar diferentes alimentos en un mismo recipiente. Mantener el empaque original. De ser necesario, reemplazarlo por un recipiente que lo proteja de la humedad, limpio y desinfectado. Deberán ser etiquetados los paquetes y recipientes identificando el contenido y la fecha de entrada, la fecha en que debe ser vendido, consumido o descartado. Evitar sobrecargar el congelador, ya que puede elevar la temperatura y descongelar parcialmente los alimentos que se guardan allí. Evitar la recongelación, pues afecta la calidad del alimento, ya que la descongelación hace que el producto libere líquidos y por tanto estos se conviertan en nutrientes. También hace que las partes externas del alimento aumenten su temperatura, mientras el centro del alimento permanece congelado, facilitando que las bacterias se multipliquen. Solamente si el alimento ha sido completamente cocido, podrá volverse a congelar. Rotar las materias primas, utilizando el sistema primera entrada, primera salida, basándose en la fecha límite de uso con que éste fue ingresado. Abrir la puerta únicamente cuando sea necesario, para mantener mejor la temperatura del equipo y de los alimentos. Una alternativa para evitar este problema es programar el ingreso y retiro de los alimentos del congelador. Una vez abierta la puerta, recuerde siempre cerrar. No olvides descongelar, lavar y desinfectar periódicamente las unidades de congelación. Cuando lo hagas, cambia los alimentos a otro congelador. Ese era nuestro videíto, ¿sí? Si se han dado cuenta, toma
un tema muy importante que es el inventario de primeros en entrar, primeros en salir. Ahora vamos a hablar del último punto, los requisitos para los visitantes. Y bueno, con esto vamos a acabar el tema, que los requisitos para un visitante, para cualquier tipo de lugar que se encarga o se dedica a la preparación de alimentos, ¿sí? O áreas de proceso, deben llevar la indumentaria requerida acorde con lo aconsejado para el manipulador de alimentos y deben cumplir con las mismas disposiciones de higiene personal señaladas en esta sección. Es decir, que si yo tengo habitantes para mi empresa, tengo que darles o pedirles, ¿sí? Lo mismo que pido a mis operarios. Es decir, si un visitante llega a la empresa, tengo que darle un mandil, tengo que darle un gorrito para el cabello y para sus pies para evitar que ingresen algún microorganismo, ¿verdad? Entonces es fundamental que si yo tengo visitantes use lo mismo o cumpla con las mismas disposiciones que les pido a todo mi personal, ¿verdad? Que cumplan con la higiene personal señalada. Entonces con eso hemos terminado nuestro tema número 3 y ese sería todo lo avanzado para este módulo. Gracias.